La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora René Sánchez, exdirector del Servicio de Rentas Internas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, según el Ministerio de Finanzas, este proyecto tiene el objetivo de recaudar más impuestos de las personas que reciben mayores ingresos en el país. El ministro de esta cartera sostuvo que esta normativa apunta al 4% de la población con mayores recursos económicos. La reforma tributaria es una de las tres bases que comprende la Ley de Creación de Oportunidades que el Legislativo le devolvió sin debatirla el 29 de septiembre pasado al Ejecutivo. Ahora, la Asamblea está jugando un papel muy importante. ¿Qué elementos de esta ley cree usted que tomen más tiempo en el debate legislativo? Bueno, sin duda aquella normativa que incorpora contribuciones especiales, por ejemplo, al patrimonio. Yo creo que ahí va a estar radicado el debate, así como también reformas al impuesto a la renta, principalmente para las personas naturales. En lo que tiene que ver con el patrimonio, esta contribución temporal para las personas naturales ha sufrido una modificación de la propuesta original, que antes era por 2 años que tenían que pagar las personas naturales y 1 año las empresas. Ahora van a ser 2 años que tienen que pagar las empresas y 1 año las personas naturales. Se han incrementado los montos mínimos de patrimonio para estar sujeto al pago de este tributo en definitiva. Sin embargo, hay una serie de elementos que deben ser considerados, como pueden ser los factores de liquidez de los contribuyentes en el mercado. No necesariamente contar con un patrimonio implica contar con liquidez, por una parte, y por otro lado también para las empresas. Imagínese usted, ahora se le pone 2 años y no sé, se ha de haber considerado que ya las empresas que vendieron más de $1 millón el año 2018 han venido pagando la contribución de la Ley de Apoyo Humanitario el año 2019, el año 2020, el año 2021. El año 2022 van a tener que pagar la tercera cuota y ahora también una cuota extra sobre el patrimonio del 2022 y el 2023. Y esto se suma a todas las cargas tributarias de las sociedades, como la seguridad social, la participación laboral, el impuesto a la renta, los impuestos a los activos totales, la contribución a la super, la patente municipal. Es decir, hay cargas importantes que hay que considerar en todo el contexto, ¿no? Es decir, se la ve difícil, pese a que, según lo que dijo el secretario jurídico de la presidencia, se han tomado en cuenta las recomendaciones presentadas por distintos sectores para impulsar el proyecto, la reforma. Pero dijo también algo que me gustaría analizar con usted. Él dijo que es importante que todos contribuyan con los objetivos de salir del hueco fiscal en el que nos encontramos, porque es muy importante indicar que aquí no arrancamos de cero, arrancamos de menos 7,000 millones al año. ¿Cuál es la realidad fiscal del gobierno? ¿Es tanto lo que se necesita y es suficiente con esta reforma? Sí, hay un déficit importante que no se va a cubrir con la reforma tributaria necesariamente. El déficit fiscal que arrancó con 7.800 millones aproximadamente. Hoy he escuchado cifras del propio Ministerio de Finanzas que podría, por buenos manejos, reestructuraciones de pasivos o de deuda, etcétera, puede estar bordeando a fines de año los 5.800 millones, pero el $1.900.000 no va a ser suficiente. Hay medidas complementarias como otros créditos de multilaterales, otros desembolsos que se están esperando, a ciertos recortes en el gasto público, etcétera. En todo caso, yo comprendemos que la política tributaria es parte de la política económica y que sin duda la política tributaria debe contribuir, como lo viene contribuyendo, al financiamiento del presupuesto general del Estado. Ahí el tema de fondo es que no todo es malo tampoco. Aquí es importante decirlo. El proyecto de reforma y lo que plantea el Ejecutivo no es malo. Entendemos que se debe u obedece esta necesidad de incorporar nuevas cargas tributarias
a la necesidad de recursos permanentes y frescos. Pero por otro lado, sí sería por lo menos recomendable que se hagan ciertos ajustes, porque la necesidad de caja ahora puede ser afectada también en el mediano plazo con restarle capacidad productiva a los sectores empresariales, y de esa manera que se contribuya próximamente con menos impuestos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser una alternativa que se plantea al impuesto al patrimonio para las sociedades, a esta contribución de 2 años? Y es de que en los años siguientes, aunque sean 5 años futuros, el valor del impuesto que se pague o del tributo que se pague, porque no le llaman impuesto, es una contribución temporal y especial, pero a la larga es un tributo, entonces pueda ser usado como crédito tributario, aunque sea al 20% anual durante los próximos 5 años. Eso sería un respiro para que en el tiempo se pueda recuperar, pero nutre en el corto plazo, el año 2022 y 2023, de los recursos que necesita el Estado, y después el contribuyente los pueda recuperar vía crédito tributario en el tiempo. Sí, ¿Qué hay del porcentaje de la población que tributaría más a partir de la aprobación de este proyecto? ¿Las cifras que presenta el gobierno son correctas? Bueno, se están considerando que a nivel patrimonial sí, quienes tienen más de $1 millón de patrimonio o $2 millones vía sociedad conyugal, digamos, pero más de $1 millón no es la mayoría de la población, y se está hablando de un porcentaje bastante más bajo. Yo la estadística no la manejo exactamente, pero entendería que sí es un porcentaje bajo de la población, como se menciona, 4 o 5%. 4%, sí. Donde está la carga mayor para las personas naturales, y ahí sí puede ser más del 4% o del 5%, es en las reformas al impuesto a la renta, no en la contribución sobre el patrimonio, sino en la carga del impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta a las personas naturales ha sufrido 2 modificaciones importantes. La una, que se ha incrementado la tarifa progresiva hasta un 37%, y la segunda, que la tabla se ha apretado de tal manera que a menor base imponible se va a aplicar mayor tasa impositiva que la que se venía aplicando hasta el año 2021. Eso hace que se vaya a costar más, digamos, el impuesto causado a la renta a las personas naturales, y si a eso le sumamos el hecho de los cambios que se hicieron en la deducibilidad de los gastos personales, vemos otro elemento que va a afectar a un universo importante de personas naturales que antes podían deducir como gasto hasta $14,500 aproximadamente, y hoy se no le limite más. Ahora, esta reforma en el tema del impuesto a la renta que usted comenta, ¿cree que tenga la negativa de la Asamblea Nacional? El pronóstico es reservado, es decir, no podríamos decir que ya el Ejecutivo cuenta con los votos necesarios para que sea aprobado. Entendería que esto va a pasar por un análisis bastante detenido de la Asamblea, y ojalá en términos técnicos más que políticos, ojalá que prime los principios que rigen el sistema impositivo, de proporcionalidad de la carga tributaria, de generalidad del impuesto, etcétera. Y me refiero a esto porque en ejemplos, las mismas sectores productivos, las cámaras de comercio han hecho circular ejemplos, y yo he hecho ejercicios, pero una persona, por ejemplo, con $2,500 mensuales de ingreso, y que podría tener una tributación para el año 2021 de cerca de $1,000, $950 aprox, va a subir a casi $2,800 de impuestos. Entonces está ya casi cercano a 3 veces más la carga tributaria. Eso, y considerando que una persona que gana $2,000 mensuales no llega ni siquiera a ser clase media, porque la canasta básica pasa el costo de los $1,000. O sea, no es un tributo una carga que va a ir a las clases más pudientes. Eso no es cierto. Sí, yo concuerdo con usted. No me parece que las personas que tengan ingresos brutos, digamos, de $2,000, $2,500 sean los más ricos del país. Ni siquiera llegan a clase media.
Sí, no necesariamente. Una familia con un ingreso de $2,000 de 5 personas, papá, mamá y 3 hijos, y si la madre no trabaja, ¿cómo hace? Sume educación, costo de canasta familiar y todo lo que son los gastos mismos, alimentación, todo. Entonces, sí, ahí creo que el incremento es muy drástico. También podrían haberse adoptado otras alternativas de normas tributarias que se están utilizando en el derecho internacional comparado, como que el que más contamina más paga, la actividad productiva más contaminante o la actividad en general humana más contaminante debería tener un castigo. El consumo suntuario, si alguien quiere, por decir, es un ejemplo solamente, comprar un televisor de 85 pulgadas, pues a lo mejor podría contribuir con un impuesto adicional. Si quiere comprar joyas o cosas así. Inclusive el análisis del IVA diferenciado, donde también puede generar una recaudación importante ciertos bienes y servicios que hoy están cero y que si no al 12% podría ser mucho, pero una tarifa de un 4%, 5% y tener IVA diferenciado, como ocurre en otros países, podría ser una alternativa y de fácil recaudación. Y ese sí iría a un sector de la sociedad que tiene esa capacidad, no a una débil clase media que tiende a la baja. Más consume, pues más pagaría, ¿no? Así es. Como digo, en todo caso hay elementos positivos. Hay alternativas también. Hay alternativas y elementos positivos de la reforma que vale la pena. Doctor, le quiero agradecer por su explicación, pero se nos acaba el tiempo. Lamentablemente tengo que cortar la entrevista, pero ha sido muy claro, muy conciso y explicativo en el tema. Le agradezco muchísimo por su aporte. A las órdenes. Buenas tardes. Agradecemos a René Sánchez, exdirector del Servicio de Rentas Internas. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.